Gracias por su sintonía. Nos encontramos hoy, martes 12 de enero, con el presidente de la República, Ollanta, aquí en los ambientes de Palacio de Gobierno, en el Salón Andrés Avelino Cáceres. Presidente, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, presidente, vamos a hablar de todo. Ok. Bueno, y vamos a comenzar entrando antes de los temas de coyuntura. De repente, usted viene estableciendo balances de su gobierno, como corresponde pues en los últimos meses. Y mi percepción es que usted no quiere ser un pato rengo, como llaman pues los gringos, el lame duck del presidente que está pues en su último periodo y que de alguna manera es una especie, no vamos a decir de figura decorativa, pero por un lado es un blanco de críticas en campaña electoral y por otro lado se considera pues que tiene un poder, digamos, limitado frente a lo que ha sido los otros años. ¿Usted no quiere ser pato rengo? No lo soy. No lo es. No lo soy. ¿Cómo va digamos, a repeler esa figura? ¿Cómo pretende, porque ya vamos a hablar luego del papel de un presidente de la República en periodo electoral, pero cómo pretende no ser un pato rengo, una figura decorativa en este último periodo de su gobierno? Hemos visto, por ejemplo, que ha estado estableciendo balances, ¿no?, en determinadas áreas y de alguna manera obligando o pretendiendo imponer esos balances como marcos de referencia electoral. ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro. El tema acá es que el mandato constitucional es hasta el 28 de julio, ni un día más, pero tampoco ni un día menos. Así que vamos a seguir trabajando como el primer día de gobierno, marcando lo que el día a día, pero también los ejes que tienen que seguir construyéndose en el país, configurando y consolidando políticas de Estado. Por ejemplo, la política social, la política educativa, la política de infraestructuras, la política de diversificación productiva. Vamos a seguir poniendo las pautas en el Congreso de la República de aquellas normas que requieren, ¿no?, más allá de campaña electoral, la atención y el debate público. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar manteniendo lo que es el trabajo del Ejecutivo. Por ejemplo, ¿no? Hoy día estamos viviendo una situación externa desfavorable al país y a toda América Latina. Cada vez peor. La bolsa de China se acaba de desplomar ayer otra vez. No hay preocupación en realidad sobre lo que puede ser el efecto en la economía peruana. No solo eso, el precio del cobre ha bajado el nivel, digamos, en el cual nadie pensaba que podía bajar, los $2 la libra, y sigue bajando. Y el petróleo está en un promedio de $35 el barril. Tenemos que resolver el problema, por ejemplo, de que los precios de estas bajas de los combustibles a nivel internacional se reflejan en el precio que paga el consumidor. Y esto involucra, de ser necesario, entrar a Petroperú y ver por qué se demoran tanto en trasladar esta reducción de precios al consumidor. Por el tema de las tarifas de energía que día a día suben y que muchas veces el poblador común no le entiende, pero que de repente no saben que son contratos que se hicieron en la década pasada y que el Estado les daba la garantía a las empresas para que construyan, y se produce ahora una situación en la cual tenemos un excedente de energía, pero ese excedente, por esos malos contratos o contratos mal estructurados, hoy día lo asume el consumidor. En eso, por ejemplo, necesitamos sentarnos a conversar con las generadoras para resolver este tema, porque por lo que estamos viendo, los precios que hoy día paga el Estado por los megawatts es superior al precio de mercado. Entonces, esos temas son temas que le corresponden al Ejecutivo seguir avanzando, y por lo tanto, hasta el último día de nuestra gestión, vamos a seguir defendiendo los intereses nacionales. Usted, sí, efectivamente ayer hablaba del Estado neoliberal en un discurso en Mazamari. ¿No ha sido un Estado neoliberal el que hemos tenido durante su gestión? Hay quienes le dirían, oiga, ahora el presidente Humala habla pues del Estado regulatorio, pero eso no fue el hecho en los últimos años. Sus amigos de la izquierda se lo recordarían seguramente así. Seguramente, porque dentro de un sistema en el cual vivimos podemos confundirnos, pero yo preguntaría si Pensión 65, Jaliguarma, Beca 18, Cuna Más,
el Fondo de Inclusión Social Energético, el Fondo Nacional de Inclusión Económica, la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la inversión tremenda que estamos haciendo en educación, en salud, ¿corresponde a un gobierno neoliberal o corresponde más bien a un gobierno que apunta hacia los de abajo, un gobierno con un claro énfasis en lo social, al margen del sistema en el cual nos ha tocado vivir, que es un sistema de economías de libre mercado? Eso no quiere decir que todos tengamos que seguir digitalizados o de manera automática en este sistema. Ahí sí sería un pato rengo, nosotros no. Cuénteme, hablando de programas sociales, entrando un poco en desmenuzar este balance, veía el presupuesto para los programas sociales de este año es de 5.300 millones de soles. Se habla mucho, efectivamente, he tenido la oportunidad de ir hablando con diversos candidatos, poner este tema sobre la mesa. A la hora de la hora, este presupuesto tampoco es que sea muy grande, estamos hablando de menos del 1% del PBI, estamos hablando de un presupuesto de 136.000 millones de soles. Si bien muchos podrían decir, bueno, no es pues un modelo a la brasileña, no es un modelo a la venezolana, pero por otro lado la crítica también podría voltearse y decir, oye, el presidente Humala, ¿por qué levanta tanto los programas sociales si en realidad pues el aparato no es que estemos hablando de algo pues demasiado grande, demasiado pues extenso? ¿Qué respondería usted a eso? Yo creo que primero hay que entender que no es a la brasileña, no es a otros modelos sin calco ni copia, ¿no? Es aprendiendo experiencias de otros países. Primero, nosotros no hemos partidarizado los programas sociales, estamos hablando de una política social más que programa, porque, por ejemplo, nosotros hablamos del paquete de servicios básicos donde está desde la telefonía, el saneamiento, el agua y desagüe, ¿no? La electrificación, que es un paquete básico de calidad de vida. Que tiene que ver con servicios en este caso, no pero es una visión integral. Y quiero darte un dato, por ejemplo, en el área rural, en el año 2011, cuando llegamos al gobierno, en el área rural, no más del 12% de la población del área rural tenía este paquete básico. Hoy día superan el 24% de familias en el área rural que tienen este paquete básico. Por lo tanto, no es solamente un programa, es un conjunto de programas bajo una política que los integra como piezas de un reloj para que funcionen todos juntos. Otro tema importante en la política social es el tema que hemos luchado siempre contra las filtraciones, porque del programa social que uno hace para la gente que realmente necesita, al populismo, bueno, no hay mucha la distancia. Nosotros hemos evitado el populismo y hemos tratado de ser lo más eficiente posible. De tal manera... Hay un riesgo de filtraciones y hay un riesgo de gasto corriente también en programas sociales. Bueno, pero... ¿no? O sea, ambas. Primero que la plata le llegue a quien no debe o que la plata le llegue pues a una burocracia, ¿no? Claro. Que de repente... Ahora, si eso te lo puedo contestar porque también dentro de todo el monto de dinero que tiene el presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el 96-97% es para los programas. La burocracia es muy pequeña, necesaria sí. Pero a lo que iba, nosotros no hemos permitido la filtración de los programas y ya tenemos hoy día programas que tienen ISO 9001. Y la meta, la disposición que le he dado a la ministra del MIDIS es que al término de su gestión todos los programas sociales deben tener el ISO 9001 de calidad internacional, o sea, deben tener una validación internacional, que son programas correctos, donde no se ha hecho una politización, sino se ha hecho más bien una política de Estado, y que esta deba continuar en las siguientes gestiones. Educación, presidente. Educación. En los últimos días se han venido publicando también balances sobre su gobierno, incluso de medios relativamente críticos. La educación es un factor cuyos avances son reconocidos. Estamos más o menos en el 3.9%, me parece, del PBI. Ya vamos a llegar al 4. Vamos a llegar al 4, ojalá. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, Jaliwarma, este programa es un programa de alimentación en los colegios. Allí tienes más de 1.000 millones, ¿no? Y que está yendo básicamente a las escuelas. Es un programa de alimentación de colegios de pobreza extrema, primaria
y excepcionalmente secundaria, como estamos haciendo claro, en la Amazonía. Y efectivamente hay otros ejemplos donde, por ejemplo, se cuidan a los niños mientras los padres pueden ir a trabajar, entonces hay un aumento de productividad. Así es. Pero en el tema de educación, el acuerdo nacional, ¿cuál era el número? Me parece que es el 6%. El acuerdo nacional que se hizo era el aumento gradual de 0.25% por año. Hoy día estaríamos aproximadamente en cerca de 4%, pero la meta era llegar al 6%, ¿no? Cuando llegamos a gobierno, el presupuesto educativo era 2.9% del Producto Bruto Interno. Nosotros lo vamos a dejar aproximadamente, Dios mediante, en 4%, y creemos que el siguiente gobierno por lo menos debe llegar al 6% al bicentenario. Eso nos pone, ¿en qué lugar? Nos pone por encima ligeramente del promedio de los países emergentes en América Latina en lo que es inversión en educación. Si bien hay consenso con respecto a estos avances, de nuevo, la utilidad de la SUNEDU, de la Superintendencia Universitaria, está puesta en cuestión. Hay muchas críticas. Se dice que esto puede, de alguna manera, recortar el espacio, pues, de autonomía de las universidades. Un candidato como Pedro Pablo Kuczynski, usted me imagino que se va a cuidar y comentar sobre las opiniones de los candidatos, pero un candidato como Pedro Pablo Kuczynski dice, bueno, la señora Macías puede estar ahora haciendo bien su trabajo, pero es una institución que va a dar para un control político al que se le dé la gana en el futuro. Usted está defendiendo la pertinencia de la SUNEDU en los últimos días, está insistiendo con eso. ¿Cree que es realmente una institución que debe seguir adelante? ¿Cree que puede mejorarse? ¿O cree que de todas maneras pues es pues lo suficientemente vulnerable como para que sea eliminada en los próximos gobiernos? A ver, primero habría que preguntarnos qué tipo de educación queremos en el país y qué tipo de educación necesitamos para ser un país desarrollado. Yo creo que la educación tradicional no nos ha ayudado. Más aún en las últimas décadas, cuando se dio en los 90 estas normas de prácticamente la universidad de empresa, ¿no? Donde entra la inversión privada, que tenía cierta justificación por el déficit que tenían las universidades públicas, ¿no? Pero hoy día lo que tenemos es otro fenómeno, es el surgimiento de grupos económicos que se construyen en torno a un negocio, una empresa que se llama universidad, donde no necesariamente la calidad de la enseñanza universitaria es la óptima y es la que requiere hoy día el Perú para tener jóvenes calificados y que se inserten de manera exitosa en el mercado laboral. Pero no podía haber, por ejemplo, observatorios más amarrados al mercado que pudieran decirle al alumno o al padre que va a matricular a su hijo, oiga, esta universidad es buena, esta es pésima, no podía hacer eso. Bueno, eso lo hemos creado. Hay el observatorio en el cual los jóvenes pueden ver, primero, cuánto cobra, cuánto recibe el profesional de determinadas carreras en sus primeros años, en qué consiste la carrera y qué universidades en determinadas carreras tienen mejor aceptación en el mercado laboral. ¿Y con eso en desarrollo era necesario aún así una supervisión por parte del Estado? Bueno, la educación es una política de Estado, no es una política del mercado. Esa es la gran diferencia con una economía del libre mercado o una economía neoliberal. Es donde el Estado se deshace de las políticas que al final son la responsabilidad del Estado. Si el Perú no tiene una buena educación y se mantiene en el pasado como un país subdesarrollado, porque vende naranjas, como antes decíamos, y comprábamos mermelada de naranja, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A la universidad o al Estado? Es al Estado, es una responsabilidad del Estado. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día es cómo desde el Congreso, operadores, ¿no?, que ingresan al Congreso como congresistas, pero que en el fondo defienden intereses particulares de universidades, inmediatamente se enquistan en las comisiones de educación y desde ahí aseguran que sigan pues el negocio avanzando. Tenemos universidades que tienen locales en diferentes sitios del país, como por estudios a distancia o cualquier tipo de mecanismo que al final no dan calidad en la enseñanza, pero sí cobran pensiones. Lo que hacemos con la reforma educativa es mejorar la calidad de la enseñanza, es mejorar la calidad remunerativa y profesional del maestro y es darle una oportunidad a los jóvenes a que estudien. Además de esto, adicionamos lo que es el Sistema Nacional de Becas, que hoy día tiene aproximadamente 83.000 jóvenes que se están beneficiando de este sistema y que eso no existía. Y además de esto, necesitamos también regular y supervisar, ¿no?, cómo viene siendo el desempeño de las universidades, porque
Tú verás, muchas universidades en época de campaña se emplean con fines ajenos a la educación. La ejecución presupuestal de las universidades se ha convertido en un tema que siempre arrastra, baja la ejecución del presupuesto del Ministerio de Educación. Y esto lo hacemos respetando la autonomía universitaria. Pero nos parece que también es injusto, no es correcto, que hayan eternos rectores que se van enquistando en universidades, se ponen sueldos de más de 80.000 soles mensuales y inclusive se dan el lujo a través de sus universidades de prestar préstamos o garantizar o dar préstamos hipotecarios a su personal. O llevar congresistas de viaje todo pagado con señoras a pasear por el extranjero, obviamente con fines pues políticos y no educativos. Entonces, en conclusión, yo sí defiendo la reforma educativa. Probablemente haya intereses económicos que hoy día sienten que pierden esos beneficios antes de la reforma y que antes les gustaba el desorden, no la autonomía, sino el libertinaje, y contra eso sí estamos nosotros. Presidente Ollantumala, ¿qué le parece? Vamos a hacer una primera pausa y regresamos de inmediato. Ya volvemos.